La doctora Lourdes Cimentaló Ceguera de la empresa Inocotech. La doctora Lourdes Cimentaló Ceguera cuenta con estudios de doctorado en Biología Marina y Acuicultura por la Universidad de Santiago de Compostela, España. Ella es especialista en rastreo de fuentes microbianas. Desde 1999, ha trabajado con patógenos de importancia pública como Salmonella, Listeria, E. coli y Vibrio. Tuvo a su cargo establecer 2 laboratorios en Sinaloa, y aún aconseja a uno de ellos. Fue coordinadora estatal de inocuidad agroalimentaria del Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de Sinaloa, CESAVESIN. Además de responsable del proyecto Laboratorio Regional de Inocuidad Alimentaria, LARIA, de Senacica Gobierno del Estado de Sinaloa. Trabajó para el gobierno del estado de Sinaloa como coordinadora de seguridad alimentaria. Actualmente es jefa de operaciones de Inocotech, empresa especializada en seguridad alimentaria. La doctora Lourdes Cimentaló Ceguera expondrá su conferencia, Actualización de las regulaciones establecidas en la Ley de Modernización de Inocuidad de los Alimentos, FSMA. Le agradecemos su presencia en este congreso. Por favor, un aplauso. Ok. Quiero que por favor me comprendan, ¿verdad? Que esta es una práctica que no constituye, ¿verdad?, el entrenamiento requerido para regulaciones de controles de preventivos de productos agrícolas en fresco en FISMA. ¿Por qué? Porque debes de estar, la ley está exigiendo que debes de estar de alguna manera u otra certificado ante esta ley para que tú puedas de alguna manera recibir todo lo que es tanto la respuesta en una agrícola, si es que llegan a tener una visita de lo que es esta entidad regulatoria. Como lo que les comentaba hace ratito, ¿verdad? Vamos a saber qué es lo que hace realmente la FDA, ¿no? ¿Cuál es su jurisdicción? En realidad es una agencia gubernamental federal estadounidense. Han de preguntar que qué es lo que tiene que ver con nosotros, ¿verdad? Nosotros somos un país altamente exportador, ¿sí? Y lo que más exportamos, aparte de granos, son hortalizas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que realmente regula la FDA? Porque tenemos ahorita la gran disyuntiva entre FDA y USDA, que están manejando 2 tipos de certificaciones, que todavía no se ponen de acuerdo ambas instituciones, pero ahorita en este momento, antes de que haya que esté claro cuáles de las 2 instituciones son las que van a llevar lo que es la regulación para exportadores, vamos a ver qué es lo FDA. FDA es la que lleva ahorita la batuta, ¿verdad? Y bueno, vamos a hablar un poquito qué es lo que hace FDA, ¿no? FDA se dedica a la regulación de medicamentos, ¿verdad? Y humanos, obviamente, vacunas, dispositivos médicos, ¿no? Y además productos que son emitidos con radiación. Muchas veces hemos escuchado que las naranjas o muchos de estos productos como los cárnicos han sido radiados con rayos gamma para tener un control microbiano, ¿verdad? Y bueno, obviamente productos de tabaco, y a lo que a nosotros nos interesa, obviamente, es en los alimentos. ¿Qué es lo que ellos regulan en los alimentos? Pues obviamente es en la inocuidad, ¿verdad? Incluyendo pues obviamente lo que les comentaba, la radiación, y obviamente todo lo que tenga que ver con la producción de estos alimentos. Esto no queda por fuera, pues todos los aditivos, todo lo que nosotros usamos dentro de nuestra producción, detergentes, pesticidas, todo lo que conlleva la producción, ¿verdad? Y también cuando nosotros le damos un valor agregado a los alimentos, se le da lo que es los colores aditivos y todo lo que es conservadores, además de los cosméticos, ¿no? ¿Cuál es la misión de la FDA, no? La FDA es responsable de proteger la salud pública. ¿Cuántas veces hemos escuchado que la FDA nos viene
como a atacar, ¿no? Estamos siempre pensando que nosotros estamos vulnerables porque somos un país menos desarrollado de lo que es Estados Unidos, ¿verdad? No, en realidad la FDA lo que se preocupa es por la salud de la población, cosa que nuestro gobierno aún no tiene esa capacidad de respuesta, ¿verdad? Se hacen muchas cosas en entidades completamente distintas y que no hay una coordinación correcta para poderlo hacer, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace FDA? Pues ella es la responsable de todo esto, ¿sí? Además de favorecer la salud pública, porque es claro que nosotros somos lo que comemos, hay mucho cáncer, hay muchos problemas de salud, obviamente para que se hacen a través de los alimentos, y pues que FDA lo que hace es resguardar y vigilar, ¿sí? Ellos tienen una vigilancia permanente ante todo lo que son los alimentos, y obviamente los de su casa como los que vienen del otro país, ¿no? Entonces esta ley obviamente no, por parte de FDA, no tiene lo que son ni cárnicos, ni productos de aves de corral, ni huevos, ni nada que tenga que ver con salud. Aquí es donde entra USDA, ¿verdad? Aquí es la diferencia entre unas y otros, ¿no? Ahorita se quieren poner de acuerdo precisamente entre ellos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros vemos aquí que ahorita las ensaladas, ¿no?, son parte tanto vegetales como frutales, como animales, como que llega absolutamente todo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con Estados Unidos? Es el gran imperio que tiene la capacidad de comprar a todo el mundo, ¿verdad? Y entonces ellos tienen entrada de alimentos a nivel mundial, y solamente anteriormente tenían la capacidad de checar estos alimentos el 1%, entonces su gente se estaba enfermando demasiado y no sabían cómo de alguna manera regular o parar esto, porque a final de cuentas para alimentar a más de 300 millones de personas, sí, que es un país sumamente grande, ¿verdad? Pues tienen que importar demasiados alimentos, ¿verdad? Entonces, ¿qué se hizo, no? En el 2011, ¿verdad?, se empezó a gestionar ya por Obama esta ley, a tratar de implementarla, ¿sí?, y ver en qué podía de alguna manera reducir los riesgos. Pero ¿qué pasa? Se dan cuenta la complejidad de la cadena de suministro. Para hacer tan solamente una hamburguesa, ¿sí?, todo lo que se necesita para hacer, y qué es lo que tienes que de alguna manera verificar. Tan solo para hacer un pan, un bollo, ¿sí?, imagínense todo lo que se tiene que verificar, ¿no? Desde pues la masa, la harina, el trigo, cómo está hecho ese trigo, cómo está manejado, cómo, etcétera, ¿no? Igual nosotros pues obviamente nos vamos a centrar en lo que son las lechugas y las cebollas, ¿no? Pero imagínense todo lo demás también tiene que llevar una regulación, ¿verdad? Entonces FDA dice, bueno, pues si yo no tengo la capacidad de hacerlo, pues necesito hacer realmente una estrategia, ¿verdad?, para poder blindar mi país, ¿verdad? ¿Cuáles son los principales temas que toca la ley de modernización de los alimentos? ¿Sí? Los primeros es prevención, ¿sí? La prevención de cómo voy a hacer para que no se esté enfermando mi población. La segunda es, bueno, ¿yo cómo voy a prevenir? Primero pues tengo que hacer las inspecciones de cómo se están haciendo las cosas o los alimentos. Posteriormente a eso, aunado a cumplimiento e inspecciones, ¿sí?, y además ver cómo están aplicando que sea realmente, ¿no? Porque a veces nosotros creemos que estamos en lo que debe de ser y se hacen cosas completamente que nosotros sin querer estemos atentando con la salud, ¿no? Y obviamente, ¿qué es lo que quieren hacer? Una mejora de alianzas. ¿Qué quiere decir esto?
que no nada más quieren que lo que se haga en su país sea hecho de una manera regulatoria, sino que los países, no nada más México, ¿no?, sino que estamos hablando de todos los países a nivel que exportan a Estados Unidos, tengan esta mejora y hacen una alianzas entre gobiernos, entre instituciones, entre universidades, entre toda esta gente que son, por ejemplo, todos ustedes que están aquí, que son parte de ello, ¿verdad? Toda la gente que produce, y sobre todo hacer la inocuidad de todas esas importaciones, ¿no? Eso es lo que te habla realmente FISMA. Bueno, ¿cuáles son los retos, no? Los retos de esta ley, obviamente, es checar, revisar, valorar cómo están estos alimentos que son importados. Vuelvo a lo mismo, ¿verdad? ¿Por qué importados? ¿Por qué importados a Estados Unidos? Porque estamos nosotros tan al pendiente de lo que Estados Unidos nos está solicitando a nosotros. Como les decía desde un principio, nosotros somos un país sumamente productor, tanto no nada más en hortalizas, sino granos, ¿verdad?, que son del sector agroalimentario, y que obviamente lo que ellos hacen es estar checando que lo que les entra y lo que están pagando no les está afectando a su salud, ¿verdad? Entonces ahí es donde entramos nosotros. Y bueno, ellos lo que me tengo que ir muy rápido porque la ley es muy extensa. Ustedes tienen esta presentación, ¿sí? Nada más que no puedo de alguna manera u otra saltarme muchas de las cosas porque es una ley muy compleja, muy extensa, muy grande, ¿verdad? Entonces necesito meterle un poquito de rapidez, ¿verdad? Si hay alguna duda o algo, yo no tengo ningún inconveniente de que alguien levante la mano y pregunte, ¿verdad? Creo que hay una sesión de preguntas, pero no pasa nada si alguien tiene alguna duda o voy muy rápido, ¿no? Por favor. Bueno, obviamente una de las estrategias más importantes de esta es la implementación, ¿no? ¿Cuál es la clave para implementar esta ley, ¿no? Esta ley es obviamente lo que les decía, las estrategias a nivel nacional, a nivel internacional, es poder implementar y desarrollar estrategias de inspección y cumplimiento. El día de mañana, todo aquel productor que sea exportador está sujeto de ser visitado por esta entidad, ¿verdad? Si nosotros queremos seguir exportando, si queremos mantener que nosotros somos líderes en exportación, por ejemplo en tomate, por ejemplo en muchas otras hortalizas, hablo de tomate porque estamos en Sinaloa, obviamente, pero pues hay los bels, chiles, etcétera, berenjenas, muchísimas otras cosas que también somos líderes en exportación. Necesitamos entender que Estados Unidos, ¿sí?, va a empezar a hacer inspecciones dentro de sus instalaciones, ¿verdad? Ellos, sin tener consideración o tomar en cuenta a nuestra ente regulatoria de aquí nacional, simplemente ellos tienen todo el derecho de venir con un solo documento, decir que vienen a visitarnos, que vienen a checar nuestro cumplimiento de cómo es que estamos haciendo las cosas, y también de alguna manera u otra decirnos, ¿sabes qué? ¿Puedes o ya no se te va a permitir hasta que no cambies, o definitivamente te cierro la exportación, ¿no? Obviamente quieren alentar a la industria también así, porque ellos necesitan ser abastecidos con este tipo con los alimentos, pues decir, ¿sabes qué? Te damos chance de que corrijas para poder seguir exportando, ¿no? Obviamente no hay ningún dolo, como se los decía hace un momento. No es que vayamos a hacer, sea con dolo, sino que se tiene que cuidar bastante bien lo que es la salud de la población, ¿no? Esto es un mundo globalizado, como lo vieron en el slide de la ensalada, ¿verdad? Todos tenemos en algún momento
pues no la osadía, sino que en cualquier momento te puede causar un problema de estar en contaminación, ¿verdad? No quiere decir que si nosotros no tenemos un sistema de inocuidad completamente implementado, no quiere decir que a veces nos fallen, ¿verdad? Por cualquier cosa, ¿no? ¿Qué es lo que se requiere esto? Si tú ya tienes un sistema de inocuidad implementado como debe de ser, no quiere decir que nunca te va a suceder, ¿verdad? Pueden suceder errores, pueden pasar, pero que tú tengas la capacidad, ¿sí?, de poder reaccionar ante ese evento y demostrarle, no nada más pensemos en la agencia esta, ¿no? Obviamente estamos hablando sobre esta ley, pero vamos a hablar un poquito sobre la conciencia que nosotros tenemos que tomar en cuanto a nuestro sistema de inocuidad, ¿no? Sino decir, oye, pues yo tengo la capacidad de rastrear rápidamente mi producto, sacarlo del mercado para que no siga teniendo problemas y eventos de contaminación, ¿no? Y bueno, lo que pasa que esto lo que dice es que entre menos suceda, pues eres más apto para seguirte comprando, tener un mercado justo, ¿no? Porque a veces quien invierte en inocuidad no tiene el mismo gasto, ¿verdad? Porque así lo ven como gasto la producción, que uno que no lo hace, ¿verdad? El que lo hace sabe que estar certificado significa estar cuidando todo lo que es la trazabilidad de la cadena alimenticia de producción, ¿verdad? Entonces, todavía no le entiendo a esto, ¿no? Bueno, ok, ¿cuáles son las estrategias regulatorias de esta implementación, ¿no? Obviamente, Estados Unidos va a tener, la gente de FDA va a tener la capacidad de venir aquí, estar dentro de tus instalaciones, revisarte absolutamente todo el sistema, ¿sí? Sin que nosotros podamos decirle, oye, ¿sabes qué? No puedes, porque si no, otra vez volvemos a lo mismo, nos quitan la dinámica de estar vendiendo, ¿no? Entonces, obviamente, las inspecciones van a ser para estar en cumplimiento, ¿verdad?, de todo lo que las regulaciones estas te están solicitando, que ahorita vamos a hablar de ellas, cuáles son, ¿no? Y cuáles son las inspecciones cuando ya vienen dirigidas, ¿sí?, que tú estás ocasionando algún brote, es muy distinta a la que es nada más para verificarte y puedas seguir vendiéndoles a Estados Unidos, ¿no? ¿Cuáles son los principios claves de la implementación de esta inocuidad de importaciones, ¿no? Me estoy yendo hacia las importaciones porque es donde FDA tiene la jurisdicción para nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Primero, requiere que el alimento del extranjero exportados a Estados Unidos sean inocuos y seguros como es requerido para los nacionales de ellos. Estamos hablando de Estados Unidos, vuelvo a ser muy insistente en esto, ¿verdad? Los importadores de Estados Unidos ahora serán responsables de asegurar que sus proveedores extranjeros hayan implementado controles preventivos adecuados. ¿Qué significa eso? Si yo soy un broker, si yo soy un distribuidor, yo soy el dueño del producto, yo soy el responsable al 100% del producto, ¿sí? Pero eso no quiere decir que el que yo sea responsable 100% por ser dueño de este producto, el que lo produce no sea mi corresponsable, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa si tú como broker no te das a la tarea de ver que realmente nada más, no te vales nada más por un certificado del que quieran, de cualquier casa comercial, de cualquier entidad regulatoria del país, ¿verdad? No solamente va a ser suficiente con eso, hay otro tipo de programas que los vamos a ver más adelante, de los cuales necesitan ustedes que están haciendo alimentos, produciendo los alimentos,
tengan todo su sistema en carpetas demostrable de lo que están haciendo estos alimentos, ¿verdad? Obviamente, también FDA va a tener la capacidad de tener terceros especialistas donde ellos puedan ir a verificar para que ellos les emitan como una auditoría completamente, esto va a ser como una auditoría normal, y checar si ustedes pueden seguir o no exportando. Obviamente, pues esto tiene dos principios, ¿verdad? Como les decía hace un momento. Hay algunas veces que FDA va a requerir que ustedes con tan solo decir, ¿sabes qué? Estoy certificados y ellos lo avalen, es suficiente. Pero también hay otro programa dentro de esta ley que es el programa de importador calificado voluntario, donde tú dices, ¿sabes qué? Yo antes de que tú me mandes verificar, antes de que tú me mandes solicitar todo lo que es mi programa de exportador extranjero, yo quiero decir, yo estoy seguro que estoy haciendo bien las cosas, estoy seguro que yo tengo un sistema de inocuidad que realmente me blinda mi producción. Yo puedo decir, ¿sabes qué? Levanto la mano y decir, venme a verificar antes que cualquier otro, ¿sí? Para que tú tengas entrada libre. Esto tiene un costo, ¿no? No me sé muy bien los costos, ni mucho menos, pero esto tiene un costo, pero tiene la gran ventaja, ¿verdad? Que puedes exportar como quieras y a la hora que quieras, ¿no? Claro que es un proceso, ¿no? No es mágico, es un proceso, pero es sumamente, pues es lo mejor, ¿no? Esa es una de las cosas de las mejores, ¿no? Y obviamente que la FDA va a tener la jurisdicción de decir quién entra y quién no, ¿sí? Independientemente si te hayan inspeccionado, si estás dentro de cualquier programa o no, ¿no? O sea, lo más importante es tener un sistema de inocuidad adecuado, ¿no? Para poder, de alguna manera u otra, cumplir con las regulaciones. Obviamente, se pueden… Okay. Esta ley tiene bastantes reglamentos, ¿sí? Todo esto está dentro de la red, todo está en el internet, no crean que les estoy explicando cosas que no están dentro de un portal público, ¿no? Esto es parte de lo que realmente la FISMA está pidiendo. Esta ley habla sobre la inocuidad de los productos agrícolas frescos junto con otro tipo de programas que también tienen que ver con la producción de alimentos, ¿no? Vamos a hablar un poquito de lo que nos interesa más a nosotros, que son los frescos, ¿no? En primera, hay que ver cuál es el marco regulatorio de lo que es lo agrícola, ¿no? Obviamente lo que requiere… Sí, gracias maestro, muy amable. Gracias, sí, gracias, muy amable. Lo que es los estándares mínimos basados en ciencia, ¿sí? Acuérdense que todas las regulaciones, todos los esquemas de inocuidad están basados en ciencia, ¿sí? Todos, no hay ninguno que no, todos los comerciales, todos los nacionales, los de cualquier ente regulatorio debe estar basado en ciencia, en las prácticas inocuas para cultivar, cosechar, empacar y almacenar productos agrícolas frescos, ¿no? Obviamente el enfoque integrado es la información científica actualícense, estén a cada rato viendo, por ejemplo, retos microbianos, qué es lo que puedes entender, cuáles son sus detergentes de nueva generación, cómo les afectaría a ustedes de alguna manera u otra ese cambio, ¿sí? De detergentes, de nuevos ácidos, de nuevos, para todo, no nada más para la cuestión microbiana, sino también para su cuestión también del campo en cuanto a plaguicidas y pesticidas y todo lo que ustedes utilizan, ¿no? Y obviamente buscar cuáles son
los puntos críticos de su producción, dónde puede contaminarse su producto, ¿verdad? Y obviamente el marco regulatorio cuenta con factores relacionados con los productos frescos, ¿no? ¿Cuáles son los estándares para la inocuidad de los productos agrícolas frescos? Es lo que les comentaba hace un ratito, ¿no? ¿Cuáles son los puntos más críticos de su sistema de inocuidad, de lo que ustedes tienen que estar checando, y cuáles son los puntos claves para llevar un buen sistema de inocuidad, ¿no? Obviamente, pues las condiciones y las prácticas que se están llevando de su gente, ¿verdad? El agua del uso agrícola. Este es un tema sumamente importante y que causa demasiado ruido, que ahorita lo vamos a ver a partir de cuándo van a ser los cumplimientos y por qué, ¿verdad? Obviamente, los mejoradores de suelo agrícola de origen animal. Estamos ahorita todo con lo de las compostas, las lombricompostas, que los lexiviados, etcétera. Es otro punto importante, los equipos y herramientas, obviamente los edificios, ¿no? Porque hay tantísimas empresas que no tienen la infraestructura, ¿sí?, necesaria para poder llevarlo ni ser certificado y mucho menos exportar. Y obviamente esto que es un debate entre los animales domésticos, cómo pueden ser manejados, cómo no, igual los silvestres, y las actividades de cultivo, cosecha, empaque y almacenamiento. Y obviamente hay un apartado especial para los germinados, ¿no? Lo que es alfalfa, lo que es frijolillo, lo que es algunos otros que les dicen… Esto me desespera, perdón. ¿Cuál es el alcance de este reglamento? ¿A quién aplica y a quién no aplica, verdad? Pues obviamente aplica a productos agrícolas frescos que nosotros producimos y que son exportados, ¿verdad? Y a productos agrícolas que se consumen en crudo, ¿verdad? Ahorita vamos a ver cómo qué, ¿no? Y obviamente no aplica a productos agrícolas frescos para el consumo personal. ¿Qué significa eso? Si yo tengo una granja pequeña y lo que hago es vender, montar un chiringuito afuera de mi granja y ahí vendo mis naranjas o ahí vendo lo que sea, ¿no? Eso es lo que no aplica. Obviamente a los productos agrícolas frescos que no sean productos agrícolas crudos, ¿verdad? Aquí vamos a hablar sobre pues la papa, ¿no? Que ahí me queda más o menos entredicho, porque ahora con todas estas ondas veganas y la gente que se cuida muchísimo y que anda haciendo experimentos en cómo estar más saludable según, y retrocedemos tantísimos años de cuestiones científicas, ¿no? O sea, comerse la papa cruda es pues como cortarse un pie, ¿no? Estarse tomando pues obviamente microbios que no deberían de estar dentro de nuestra tracto intestinal, ¿no? Le estás agregando entre listerias y muchas otras cosas más por el tipo de cultivo que es, ¿verdad? Entonces ahora los veganos están con que hay que tomar jugo de papa cruda, ¿no? Y nos está trayendo muchísimos problemas en la salud de la población, ¿no? Entonces, por eso son estas exenciones de lo que es la ley, ¿no? Obviamente, pues los granos que no tienen nada que ver con eso, ¿verdad? Que son cultivados y procesados para masa, como es el maíz en nuestro caso, que nosotros somos sumamente consumidores, y obviamente lo que son las ventas. Aquí la ley establece que hasta dónde cumples y no cumples, ¿sí? Están basados también en lo que es cuánto es la producción, ¿sí? A partir de 25,000
dólares en producción, ¿sí? Al año, o sea, de ganancias de la producción del año, es cuando entras en vigor. Menos de eso no te aplica, ¿no? Quiere decir que es una granja muy pequeñita, ¿sí? Que no representa realmente ningún daño, ¿no? Obviamente, para la exención con requisitos modificados, hablo así porque así es la ley, ¿verdad? Son términos de abogacía, ¿no? Y que obviamente son productos frescos que nada más se procesan en algún momento, como lo que es la salsa de tomate o alguna otra cosa, que son enlatados, ¿no? Que minimizan de alguna manera u otro el control de microbios, ¿no? Obviamente, pues aquí están todos los productos que aplican, que son la mayoría, ¿no? Todas son, obviamente, están todos aquí, yo no veo ninguno que no esté, ¿verdad? Y obviamente lo que son el mix de verduras también entra, ¿no? Las exenciones también hay a ciertos productos agrícolas frescos, ¿no? Quienes no aplican, es como les decía, todos aquellos que que no se comen crudos, ¿no? Que realmente tienen para comerlos hay que cocerlos o hay que ponerlos en como las aceitunas o algo así, ¿no? Esas son las cosas que no entran dentro, ¿no? Obviamente, pues todo tiene que cumplir con la 21 CFR, ¿verdad? Que ese es el código porque la ley es súper extensa y volvemos a lo mismo, estamos basándonos en lo que es en fresco, ¿sí? En fresco, porque la ley habla de todos los alimentos, ¿no? Entonces, obviamente, las exenciones son debido al procesamiento comercial, como les decía, si van a ser enlatados, si van a ser de alguna mente pasados por algún tipo de proceso que vaya a restar a los microbios, que se le llama kill step, que es un paso de muerte de estos microbianos, y obviamente el tamaño de la finca, ¿no? Lo mismo, ¿no? ¿Cuáles son las granjas? Porque así nos tienen catalogadas, que no entran dentro de esta ley, ¿no? Las ventas directas, como les decía hace un momento, que pueda superar a todas las demás. ¿Qué significa esto? Que aunque yo sea y tenga mi chiringuito afuera, vendo más que una persona que manda a Walmart sus productos, perdón por el gol, ¿no? A un supermercado, obviamente no está exenta dentro de la ley. ¿Por qué? Porque estos pueden ser unos focos, ¿sí? Focos donde puedes estar de alguna manera produciendo una contaminación y no te estás dando cuenta que lo estás haciendo, ¿sí? Y es muy difícil, es donde aquí batalla muchísimo las regulaciones, las leyes, todo lo que son los rastreos de contaminación para poder dar realmente con la contaminación. Es tan poco lo que producen, pero a final de cuentas es tan grande la venta hacia el público, ¿verdad? Que tienen el problema de ni siquiera rastrearlos, no saber y estar dando que si fue un productor, que si fue el otro, y ahí van meses y meses y meses que ha sucedido, que dicen, bueno, ¿por qué FDA realmente no ha dado con la fuente de contaminación? Es debido a ello, ¿verdad? Y obviamente que el promedio anual sea mayor de los $500,000, ¿verdad? ¿Cuáles son las granjas elegibles para que no tengan nada que ver con estos requisitos ni que les pase absolutamente nada, aunque seas alguien que estés vendiendo,
sinceramente, pues no que exportes, ¿verdad? Con esas cantidades de dinero, ¿no? Ahí están las exenciones y cómo es, en qué parte de la ley no les pasa nada si cumplen o no cumplen con ella, ¿no? O sea, lo mejor de esto sería que estuvieran dentro de, ¿no? La ley te habla, que lo más importante que existe para cumplir con ella es que la gente sepa que existe, ¿verdad? Y que existe, ¿por qué existe? Y además, ¿qué es lo que tienes que hacer para que la gente cumpla cabalmente con ella? Esta ley habla muchísimo sobre sus sistemas de inocuidad. No habla nada extraordinario, ni habla temas tanto legales, ¿no? En realidad es muy técnica, que nosotros como gente del campo podemos entender perfectamente bien. Toda la gente que esté encargada de inocuidad o que tiene algo que ver dentro de su producción con inocuidad, va a entender perfectamente bien lo que es la ley, ¿no? Y la ley te dice que tienes que capacitar a todo tu personal, que si la gente sabe lo que puede repercutir el no tener una buenas prácticas de manejo, buenas prácticas agrícolas, esto puede dañarse bastante y no cumplir, no estar en cumplimiento. Obviamente, pues los registros son sumamente importantes, ¿verdad? Obviamente, cuáles son la capacitación dirigida que te tienen que dar, como lo es los principios de higiene de los alimentos, la importancia de la salud, ¿no? Obviamente, cuáles los requisitos adicionales. Como les digo, hay gente que dice, oye, pues yo soy de fito, ¿no? Yo soy de la gente nada más encargada de las aplicaciones del campo y yo no tengo nada que ver con inocuidad, ¿no? Entonces ahí es una falla de conocimiento que hay que decirle a los ingenieros, que su parte es sumamente importante también, que es parte de la inocuidad y del proceso de los alimentos, ¿verdad? Y obviamente los registros, ¿sí? Hay que dejar todo asentado en su sistema para que la ley no les vaya de alguna manera a afectar. Hola. Bueno, ¿cuál es el cronograma de cumplimiento de esta norma, ¿no? De productos agrícolas? Pues hay las empresas que son muy pequeñas, que producen en ventas, vamos a lo que les decía, ¿no? De $25,000 hasta $250,000, ¿no? Ya entra en vigor, ¿sí? Desde el 2017 del año pasado, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Tienen la exención del agua, es lo que les decía. El módulo del agua es un módulo donde todavía se va a dar como la excepción de toda la regla que tú estás utilizando para poder llevar una buena inocuidad. Pero ojo, si tu agua ha sido la fuente de contaminación en un problema de recall, o sea, de alerta sanitaria, todo el peso de la ley sin excepción va a entrar dentro de tu finca y vas a ser juzgado como la ley te lo está indicando, ¿sí? La otra es que hagas todo tu sistema de inocuidad y todavía tienes hasta enero del 2020 para cumplir con los requisitos de lo que te está solicitando la ley de inocuidad, ¿verdad? ¿Qué es lo que te dice la ley de inocuidad? Son 120 unidades formadoras de colonia como límite máximo permisible para el agua de riego y es 0 unidades formadoras de colonia para toda aquella agua que tenga contacto directo con el producto o con las superficies, ¿sí? Así que hay que tener mucho cuidado aquí,
porque a pesar de que dices, oye, pues tengo hasta enero del 2020, pues en realidad casi todos los problemas de recall vienen por el manejo de agua, ¿sí? Igual, para las pequeñas, que son consideradas de $250,000 hasta $500,000, va a entrar en rigor en enero 26 del 2019, con la excepción del agua, ¿verdad? Y las más grandes en venta que entran ahora, que ya entraron este año, ¿verdad? Que ahorita ya las más grandes de más de $500,000, independientemente de, ya tienen que estar cumpliendo con los parámetros que les acabo de decir del agua, ¿verdad? ¿Cuáles son las guías de orientación para productos agrícolas frescos? Las van a ver, métanse en la página de internet de FDA, ahí están, o sea, no hay nada que no esté público, ya está, ¿sí? Como ya entran en vigor, obviamente pues están ahí, ¿verdad? Y la guía es sobre la implementación del cumplimiento de entidades pequeñas y sobre todo de germinados. Volvemos a hablar sobre los germinados. ¿Por qué los germinados? Porque llevan mucha agua, ¿sí? Y como les decía hace ratito, el agua tiene mucho que ver, muchísimo que ver con la fuente de contaminación, ¿verdad? ¿Cuáles son las normas finales para estas buenas prácticas de manufactura, ¿no? A todos aquellos que además de no nada más producir, también tienen el empaque. Pues esta se hizo en el 17 de septiembre del 2015, ¿sí? Y que ahora ya está completamente aplicada, ¿no? Las buenas prácticas de manufactura actuales, que están ahora sí que basadas en lo que son los controles preventivos basados en riesgos de alimentos. ¿Cuánto hemos oído lo del HACCP? Mucha gente dice que cómo es que el HACCP esté ahora en los empaques, ¿no? Que realmente el HACCP nada más se utilizaba para la gente que era industrial, ¿no? Pero ya se ha demostrado científicamente que el HACCP es importante también en la productividad primaria, ¿no? Obviamente, ¿qué es lo que te dice la ley? Es que debe estar basado en controles preventivos, basado en riesgos, cada instalación. No se pasen, por favor, los HACCPs, ¿sí? ¿Cuántas veces vemos un HACCP de una empresa que se pasa a otra empresa y que son copy-paste? Hagan el suyo, de verdad no es tan complicado. Si tú ya llevas un sistema de inocuidad, si tú tienes un perfil de inocuidad, que eres alguien que conoces cuáles son los riesgos, los riesgos que siempre sabemos, los físicos, los químicos, los biológicos y los alergenos, es donde está basado, que ahora también están metiendo lo que es radiación, ¿sí? Si nosotros tenemos un poquito de conocimiento de eso, háganlo ustedes, no los copien, ¿sí? Que eso esté basado en su producción, cómo ustedes están haciendo las cosas, no como alguien venga y les diga que están haciendo las cosas, es completamente distinto, ¿verdad? Y obviamente con base a eso, o sea, con base a eso, hagan su programa de buenas prácticas de manufactura y obviamente eso va a ser la definición que va a tomar FDA para hacer lo que es, les va a tomar cómo los van a encasillar dentro de la ley, ¿verdad? Dependiendo de todo eso es como FDA va a tomar la decisión de decir, bueno, yo voy a tomar a esta finca y la voy a tener que verificar o si ya están dentro de algún problema, es cómo van a ser juzgados con esta ley, ¿no? Eso es lo que quiere decir esto. Muy importante es saber cuál es la definición de finca, porque muchas han de pensar, bueno, pues ¿qué es una finca realmente? ¿Cómo es que FDA, dónde me va a encasillar? Si por el dinero nada más o por qué, ¿no? O sea, ellos también tienen definiciones, la ley tiene definiciones muy explícitas donde te está diciendo
dónde y cómo y qué es lo que te aplica a ti, ¿sí? Porque no es lo mismo, tú también haces tomate y tu vecino igual, sus fincas son completamente distintas, sus procesos son completamente distintos, aunque estén produciendo la misma cosa, ¿verdad? Entonces, obviamente ellos te dan cuál es la definición, ¿sí? No la voy a leer porque creo que todos tenemos la capacidad de leer, ¿verdad? Y obviamente tener muy claro en dónde estamos para ver qué es lo que me va a aplicar a mí, qué programas y cuáles no son los que me aplican a mí. Hay infinidad de cosas, ¿no? Tenemos aquí fincas que nada más cortan, otras que cortan y les empacan, otras que nada más cortan y mandan a empacar a otro lado, otras que nada más cortan y mandan directamente a ser procesados, o otras que cortan, empacan, procesan, venden, ¿no? O sea, hay tantos modelos de producción que dependiendo de eso es como FDA te va a encasillar, ¿verdad? Obviamente, lo que les decía, los empaques tienen mucho que ver, cómo incluyen las compañías que cosechan nada más, etcétera, ¿no? Lo que les estaba comentando hace un momento. Y obviamente también están las fincas de actividades secundarias, como les decía hace un momento. Oye, pues ¿sabes qué? Es una operación no ubicada de producción primaria que está dedicada a la cosecha, empaque y mantenimiento de materias primas agrícolas crudas, ¿no? O sea, no igual que para consumo directo, sino que hay diferencias, ¿no? Aquí es donde hay que poner muy claro las cosas. Esto sí me voy a detener un poquito aquí. ¿Por qué? Porque como les decía hace un momento, depende quién sea el dueño del producto, va a ser cómo va a ser aplicada la ley para estas personas, ¿no? Si la ley dice que si yo soy un productor de nuez, pero nada más lo único que hago es cosecho la nuez, hago el descascarado, ¿verdad? La deshidrato y eso es todo lo que tengo que hacer. Yo agarro eso, esa es mi materia prima y la llevo a otra finca, porque al final de cuentas así les dicen, ¿verdad? Donde ahí es donde las empaquetan, las etiquetan, las procesan, ¿verdad? Entonces, son diferentes tipos de fincas, diferentes tipos de fases donde la ley no va a aplicar igual para una persona que hace completamente lo que es el descascarado, o sea, la cosecha, el descascarado, etiquetado y venta, ¿no? O sea, son, dependiendo de cuáles sean los procesos que se hagan en la finca, es como va a aplicar, ¿no? Bueno, ¿quién es la gente que está sujeta a los controles preventivos, ¿no? Obviamente aquellas que fabrican, procesan y empacan y almacenan alimentos para consumo humano. O sea, ¿qué pasa si nosotros nada más sembramos y nos maquila otra persona? ¿Nos aplica esta ley? ¿Nos aplica este módulo de la ley? Si nada más sembramos y alguien más nos maquila. No, ¿verdad? No nos aplica. Pero si nosotros sembramos, empacamos, sí nos aplica esta ley, ¿sí? Entonces hay que saber perfectamente bien la diferencia entre una cosa y la otra a la hora de que nosotros estemos inmiscuidos, saber cómo defendernos, ¿no? Para esto es la importancia de saber, ¿no? Y obviamente pues aplica tanto alimentos importados y exportados a Estados Unidos, ¿no? Igual, de la misma manera, de la gente que nada más siembra
igual aquí la que procesa, o sea, no estoy hablando de un procesamiento para dar valor agregado, también está hablando proceso aquellos que empacan, ¿no? Que en su mayoría aquí estamos, ¿no? ¿En qué se va a basar esta ley? Pues igual que en el campo, ¿no? En análisis de peligros, en controles preventivos, en el programa de cadena de suministro. Aquí entran otras cosas, por ejemplo el transporte, es una de las cosas más importantes. El transporte a veces lo ponen nada más de lo que es la granja hacia el empaque, pero del empaque hacia el siguiente paso nadie lo considera y está dentro de la ley, ¿verdad? Bueno, este es sobre todo qué es nuevo el plan de inocuidad de alimentos, en qué está basado, cuáles son los elementos en los cuales se va a basar cada cosa, qué está dentro del plan HACCP, porque aquí todo tiene que estar dentro de un plan HACCP. Ya nada va a estar, como les decía hace un momento, nada va a estar fuera del análisis de peligro, ¿verdad? Entonces, aquí están los elementos importantes de todo lo que es la ley y en qué va a estar basado, qué es lo que te va a verificar, obviamente, la Food Drug Administration, ¿verdad? Y obviamente, en qué es lo que vas tú ahora a renovar de lo que ya tienes en tu finca, ¿verdad? Y además, ¿qué es lo que vas a añadir al plan de inocuidad de alimentos, ¿verdad? Entonces, anteriormente, pues no se hablaba sobre las verificaciones, ¿verdad? Antes éramos mucho más, me mandas lo que es tu certificado, tanto de materias primas, nada más, ¿verdad? O bien tú mandabas tu certificado como productor de y con eso ya cumplías en la cadena, ¿no? Pues ahora no, tú tienes que verificar que el que te está vendiendo está haciendo las cosas correctamente bien, tú que estás vendiendo, el de adelante te tiene que verificar a ti y así viceversa, ¿verdad? Esto es lo que se tiene que hacer para la ley. ¿Cuáles son las exenciones? Obviamente, pues empresas muy pequeñas, ¿no? Como ya hablábamos hace un momento, los alimentos que están sujetos al reglamento de enlatados, sobre todo aquellos que son de baja acidez, ¿no? Como son, pues obviamente, ¿cómo se llaman estos? Que nosotros sembramos, se me fue acá en el norte, que van en salmuera. Pueden ser frijoles, pueden ser cualquier otro grano, ¿no? Pero que también están dentro de estos controles y obviamente el alimento ya sujetos a programas de análisis de riesgos y puntos críticos de control. Cualquier granja que no esté haciendo su plan HACCP, de una vez les digo que van a tener muchos problemas con la ley, ¿verdad? Entonces, yo creo que es todo lo que voy a platicarles ahora de la ley. Quisiera que de alguna manera u de otra manera fueran más las preguntas, ¿no? Porque la ley es muy extensa y la verdad no hay tiempo para que se explique toda la ley, ¿no? Entonces, yo creo que lo que es lo que aplica en una granja, o sea, en una agrícola, está ya de alguna manera u otra explicada, ¿no? Entonces, pues es todo, doctor. Muchísimas gracias. ¿Preguntas? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ahí hay una. Señorita, gracias por la señorita. Explicó la ley y hasta donde nos explicó, no nos dejarían exportar, ¿no? En un determinado caso que cayéramos en un problema del sistema HACCP, ¿no? Pero ¿cuál es, qué otro tipo de sanción a las personas, a nosotros como técnicos, a los dueños, vía jurídica, qué riesgo corremos? Pues mire,
Esta ley precisamente fue modificada por eso, ¿no? O sea, aquí ya todos somos corresponsables. La ley marca donde si tú no haces lo que te está pidiendo las regulaciones y tú eres parte del proceso de este alimento, también eres culpa, ¿sí? Pero ¿qué pasa si usted como técnico, usted le dice al dueño, ¿sabe qué? Yo no puedo aplicar esto porque esto no está fuera de la ley. La ley me dice que yo no puedo aplicar, por ejemplo, un insecticida o un plaguicida que no esté dentro de lo que te está marcando, lo que son permisibles, ¿verdad? Y usted le dice al dueño, entonces se supone que usted tiene un sistema de inocuidad donde usted aplica y alguien más le tiene que revisar. En su bitácora usted tiene quien le revisa y quien le supervisa, ¿verdad? Entonces, si usted hizo algo indebido, usted acató porque la gerencia aprobó, el que tiene la culpa es el gerente, ¿verdad? Y usted también, por haber permitido, ¿verdad? Si usted se opone, obviamente, usted se supone que es una persona capacitada, experta, que usted le va a decir, no se mete en problemas, mejor vamos a usar, aunque sea un poquito más caro, ¿sí? Porque así el dicho, lo barato cuesta caro. Si usted no hace lo que le está pidiendo la regulación, pues obviamente prefiero pagar 3, 4, 5 mil pesos más por algo que sea permitido a pagar millones de pesos por un problema de recall, ¿verdad? Un problema de sanitario que ustedes tengan en la ley. Y aparte, pues las multas son altísimas, ¿sí? Tan solo que alguien de FDA salga de la oficina y venga a inspeccionar porque ustedes tienen alguna observación o pueden ser quien sean los causantes de un problema de contaminación, les empiezan a cobrar, ¿no? Y ellos cobran pues un poquito caro, ¿no? Cárcel, pérdida de títulos, cárcel. ¿Pérdida qué, perdón? Pérdida de cédula profesional o… No, claro, es que es cárcel. Aquí es una ley, pues, ¿no? O sea, la ley, la consecuencia es la cárcel, ¿no? O sea, ya no es como antes que decías, bueno, pues a lo mejor me van a poner ya no poder exportar, ¿no? Y ya no hay tanto problema, pues ya no exporto y me voy a mercado nacional. No, ya no. Esta es una ley y ya es pagada con cárcel, ¿no? Así es, correcto. Gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Sí, dígame, ingeniero. Por acá, por acá. ¿Cuál es el problema que se tiene? ¿Dónde? ¿Cuál es el problema que se tiene al consumir? Perdón, señora. Ajá. La papa cruda, como usted decía, y si se aplica ese mismo problema a betabel y a jícama, que se consumen también en fresco. Bueno, la papa, aparte de la cuestión como es muy básica, ¿verdad? Tienen problemas de listeriosis muy fuerte, ¿no? Obviamente, como usted lo dice, ambos son que van dentro de la tierra, son tubérculos, ¿no? Pero resulta que de un tiempo para acá la gente lo está consumiendo como jugo en crudo y está teniendo muchos problemas de listeriosis, de Listeria monocytogenes. Ese es el problema que han tenido, y que anteriormente a estos no se les pedía unas buenas prácticas agrícolas porque decían que iban cocidos, ¿verdad? Eso es lo que pasaba anteriormente. No es que quiere decir que ahora con la ley ya no vayan a aparecer los microbios, ¿no? Simplemente que antes a todos ellos no estaban dentro de las regulaciones para que aplicaran las buenas prácticas agrícolas, ¿no? Pero el problema se pudiera presentar también en betabel. Sí, y en la jícama, como le digo, ¿no? Lo que pasa que anteriormente se creía que como había un kill step, como les estaba diciendo, un proceso de cocimiento para poderla comer, ¿verdad? Consumir,
pues obviamente no se llevaban acá, no eran tan, es más, ni siquiera las tomaban en consideración las buenas prácticas, es por eso, ¿sí? Gracias. De nada. ¿Se escucha? Sí. Hasta donde tengo entendido, FDA es el que pone la ley, ¿no? Sí. Y la parte en México es Senacica, ¿o qué? ¿Bajo qué, tomando en cuenta los esquemas y las casas comerciales que certifican, cuál es la que nos protege o además de las comerciales, cuál es la que reconocen ellos como? No, ingeniero, aquí nadie más que su sistema de inocuidad, ese es el que lo va a proteger, ¿no? O sea, ni Senacica, ni ninguna casa comercial, ni nadie puede ser intermediario entre FDA y usted. O sea, eso no va a haber. Nosotros a nivel nacional tenemos regulaciones, obviamente está Senacica, está Cofepris, ahora están los dos, creo que Senacica es campo, Cofepris es lo que es empaque, ¿verdad? Pero ahorita, o sea, ante esta ley precisamente es, ¿sabes qué? Yo no reconozco absolutamente nada, ni siquiera tu certificado de una casa comercial. ¿Por qué? Lo único que yo te tengo que hacer y verificar es que si tú estás llevando lo que mi regulación te está pidiendo como exportador, ¿no? Aquí nadie va a entrar en medio, ¿sí? Lo único que lo va, de alguna manera u otra, defender es su sistema de inocuidad, ingeniero. Ok. Y bajo lo que es lo que ellos definen como buenas prácticas, ¿cuál de los esquemas se apega mejor al de ellos? Ingeniero, todos los esquemas son buenos, siempre y cuando se lleven como debe de ser. No simular, no parapetar, no decir que usamos una cosa y en realidad usamos otra, tratando de minimizar gastos, por ejemplo, en cosas que no son grado alimenticios o que tengan fallas de que no capacitemos a la gente, que no le digamos el por qué, el manejo, el buen manejo, las buenas prácticas, ¿no? Eso es, ¿no? Realmente todos los esquemas están basados en ellos, todos los esquemas están basados en el Códex Alimentarios, o sea, están… Yo no digo que ninguno es mejor que otro, realmente todos tienen una razón de ser, lo que pasa es que hay que escoger lo que más se adapte a lo que usted están haciendo, ¿no? Es lo que les decía hace ratito, una finca que haga tomates a la otra que produce tomates nunca va a ser lo mismo, ¿sí? Aunque produzcan lo mismo. Entonces, lo que se adapte más a su producción, eso es lo mejor, pero en realidad hagan siempre un sistema de inocuidad que se adapte a su producción, ¿no? No al revés. No traten de que su producción se adapte a un sistema comercial o a un esquema regulatorio que no va con su producción, ¿no? Entonces, por eso la ley dice, yo te digo que te bases en tus sistemas de riesgos, pues, ¿no? Que se hagan en tu producción, ¿no? No en la producción del vecino, ni que me pases el HACCP del vecino, ni de otra, aunque sea muy bueno, ¿no? O sea, es lo que haces tú en tu finca. Eso es, ingeniero. ¿Sí? Gracias. Lourdes, aquí, en la situación de la ley FISMA, de los 7 ejes que maneja, la ley FISMA, las 7 ejes que maneja, los productos frescos aplica para nosotros y controles preventivos. La situación cuando tienes un terciario, en este caso una prestadora de servicio para transportes, ¿qué aplica? Si ellos me dan una carta de sanidad e inocuidad. O es el número uno. La segunda espérame. Ahorita le voy a contestar, espérame. Vámonos por partes. Mire, sí, o sea, dentro de tu sistema de inocuidad tú debes de escoger a gente, si tú te estás certificando, obviamente tú tienes que buscar a gente que trabaje contigo, que te preste servicios, que esté certificada. Para eso tú le pides una carta de garantía donde él te está diciendo que está llevando a cabo los planes o las regulaciones que están pidiendo FDA, ¿verdad? Para eso es lo que usted debe hacer. Y también, si ustedes tienen la posibilidad de verificar, o más bien tienen la obligación de verificar que el transporte está haciendo lo que les está diciendo en carta, ¿no? Eso es lo que te tiene que hacer.
¿Y qué opinión me das de los adendum de FISMAS o lo que son los dictámenes de ley? Ya ves que ahorita las nuevas versiones de las nuevas casas comerciales, de las auditoras, están sacando la versión 3 y traen 7 ejes. De los 7 ejes solo te van a aplicar 4, pero ahí el problema es, ¿lo hago o no lo hago con la nueva conforme a las nuevas versiones? Porque ya me van a dar un dictamen de ley. Ajá. Y en el caso es, ¿mejor hago un dictamen de ley con una casa comercial aparte o qué es lo que tengo que hacer? No, o sea, a ver, otra vez como le decía aquí al ingeniero, ¿verdad? O sea, independientemente de lo de las casas comerciales, volvemos a lo mismo. Tu sistema de inocuidad es quien te dice en base a tus riesgos, ¿sí? En tu producción, no es más que eso, ¿sí? Tú tienes que tener muy claro cuáles son tus riesgos y cuáles no son tus riesgos y qué es lo que te aplica o no te aplica. Los adendums y lo demás, los esquemas, son comerciales, porque yo como comerciante, yo no sé de inocuidad y lo único que tengo de ti es una certificación comercial, ¿verdad? Entonces, por eso también no quiere decir que no sean buenos, claro que son buenos, ¿no? Pero eso te va a ayudar a vender tu producto y que de alguna manera tú estás diciendo que estás dentro de ese esquema de certificación, ¿no? Pero en realidad te tienes que basar en lo que te está pidiendo la ley. Ojo, te están dando, ¿verdad?, espacios, tiempos definidos para que tú cumplas con esta ley, pero también solo si tú eres de alguna manera sospechoso o eres la fuente de contaminación, independientemente de que te aplique en tiempo la ley o no, vas a ser juzgado como tal, ¿no? ¿Sí? Aún cuando la ley no aplique para ti como agricultor, porque sí, es para exportador. Sí, aún en cuanto, ¿por qué? Porque es algo compartido, una responsabilidad compartida. Exactamente, ¿qué es lo que pasa? Que estás produciendo enfermedades para ellos, ¿no? Entonces ya no puedes exportar, así es. Pues muchísimas gracias a ustedes. Gracias.